Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de Besalú, de los cuales ya he subido bastantes vídeos, he hablado de unas cuantas cosas, pero hay alguna serie de cosas de las que no se hablan en las guías y que por lo común no se habla y es de bastante desconocimiento por parte del público. Os quería hablar del puente de Besalú y de algunas cosas que también hay que saber aparte de Besalú, que a lo largo de este vídeo os iré mostrando. El puente que veis aquí a mis espaldas no era exactamente como era el puente durante la Edad Media. Este puente tiene historia, y así como veis aquella torre que hay por allí, y también esta torre que hay por aquí, esto antes no estaba, y ahora os lo comento. Este puente empezó a construirse en la Alta Edad Media, y aquí Besalú era un territorio feudal bastante independiente, que había unos condes que destacaban. Habían unos condes, pero esto era condado, condes como el conde Martí o el conde Tallaferro, entre otros de los más destacados. Y bueno, decidieron construir un puente porque el territorio de esta parte de aquí hay un río que se interfiere, que es este río que pasa por aquí, el fluvial. Y claro, se hacía la necesidad de construir un puente para poder estar comunicados Besalú con Olot o Ripoll, que Ripoll también era un importante enclave feudal, con Banyoles, Gerona, Figueras. Por tanto, se hacía falta construir un puente. Y para esto buscaron de picapedreros, canteros, para picar la piedra, darle forma con la que construir el puente el famoso puente de Besalú, que creo que es uno de los puentes medievales más conocidos y más importantes. Bueno, pues los canteros los sacaron me parece que de Francia, incluso también algunos italianos, algunos lombardos. Se construyó el puente, pero este puente, con las riadas, pues muchas veces se derribó, lo arrastró la naturaleza, porque se han vivido de distintos episodios de algunos terremotos y algunas inundaciones importantes en las que el río iba arrastrando con mucha fuerza y pues se tuvo que reconstruir el puente varias veces. Tened presente que esto empezó en la Edad Media y las torres estas que hay aquí empezaron a construirse más bien por ahí en el siglo XIV. Y mientras tanto se iba desarrollando la vida aquí en Besalú. Y bueno, sabemos que en el año 1808 Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, decidió invadir España. Y entró en España, ocupó toda España, puso guarniciones en todas partes. Lo tuvo muy duro con Gerona, que Gerona no está muy lejos de aquí, creo que está unos 25, unos 30, un poco más kilómetros de aquí en Besalú, no lo sé exactamente. Y pues cuando las cosas se pusieron mal para Napoleón, después de invadir Rusia, regresar a Francia, lo exiliaron a Elba. Y ahí desde Elba planificó el retorno otra vez al trono francés, que lo consiguió y fue emperador francés durante un tiempo más, que luego saldría derrotado en la batalla de Waterloo. Pero antes de esto, cuando se retiraron los franceses de España, pues como ocurrió en Gerona, pues sabe que Gerona, lo que era la muralla de Gerona, pues solo quedó una tercera parte de la muralla de Gerona. Y aquí en Besalú no lograron derribar el puente, pero lograron derribar buena parte de las murallas de Besalú. Y este derribo de las murallas de Besalú, antes de proceder a la retirada por parte del ejército francés, pues hizo que lo que era el material de las murallas de Besalú lo arrojaran en el río, que luego, con el paso del tiempo, con las inundaciones, con las riadas, se sabe que va arrastrando las piedras y todo el material del que se había construido la muralla de la ciudad condal de Besalú, que esto también ocurrió aquí en Besalú. Bueno, llegamos al año 1880 y había la revolución industrial, más o menos de estos años
a diferencia de Inglaterra, aquí en España la revolución industrial llegó muy tarde y se tenía que transportar una maquinaria textil a Olot y tenía que pasar por encima de este puente. Pero las torres, estas torres y aquella, eran un obstáculo. Y estas torres se tuvieron que derribar para pues los carruajes que llevaban la maquinaria hacia Besalú, la maquinaria textil, pudieran pasar. Pensar que la maquinaria textil era muy importante porque fue clave para el desarrollo y enriquecimiento de Olot y también de aquí de Besalú. Llegamos a principios del siglo XX y para que los podáis ver, luego os voy a poner unas fotografías para que veáis cómo era a principios del siglo XX. Aquel otro puente que hay aquí atrás, creo que aquí al lado del puente este medieval de Besalú, por ahí en los años 20 del siglo pasado, creo que más bien por ahí el año 1925, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, se construyó un puente que creo que luego con lo de la guerra civil quizás fue derruido. Y el actual puente que hay detrás del puente medieval se construyó durante el franquismo. No estoy muy seguro. No sé si eso lo construyó Miguel Primo de Rivera y no llegaron a derribarlo y luego lo construyó Franco. No lo sé exactamente, pero lo que sí sé es que durante la guerra civil este puente que veis aquí lo derribaron. Os lo explico con más detalle. 18 de julio de 1936, el alzamiento nacional, estalla la guerra civil en España. Toledo, los militares rebeldes resisten bajo mando del coronel Moscardó, don José Moscardó, y resisten durante un par de meses o casi 3 meses. Creo que resistieron en mes de agosto y mes de septiembre, hasta que a finales de mes de septiembre llega el general Franco y ocurre a socorrer y a liberar el Alcázar de Toledo. Y claro, allí lo comandaba el coronel Moscardó. Una vez liberado el Alcázar de Toledo, para que os hagáis una idea, porque este edificio que hay del Alcázar de Toledo, aquello también era piedra. Y más piedra de la que podéis ver aquí. Pues el coronel Moscardó sigue al servicio del Ejército Nacional. Presta servicios al Ejército Nacional porque se acaba de iniciar una guerra civil que va a durar 3 años. Se planea la toma de Cataluña y Franco da el mando del Ejército del Noreste al general Moscardó. Entonces ya ha ascendido a general. Coronel Moscardó, el famoso coronel Moscardó, el héroe del Alcázar de Toledo, toma el mando del ejército de un noreste, es decir, el ejército encargado de conquistar Cataluña. Y entre los generales que tiene bajo su mando está el general Fidel Dávila. Y digo el general Fidel Dávila porque aquí durante la guerra civil sería pues el jefe de las tropas franquistas que entrarían aquí en Besalú. Y claro, también entraron moros junto al Ejército Nacional. Por ahí, pues me parece que más o menos a finales de febrero entraban las tropas nacionales para tomar Besalú. Pero antes de esto, el Ejército de la República, los republicanos, dinamitaron el puente, quisieron derribar todo el puente para proteger la retirada de los republicanos hacia la frontera francesa. La retirada de los republicanos hacia la frontera francesa para librarse de las posibles represalias del ejército franquista. La mitad eran militares y milicianos y la otra mitad eran civiles que huían de que no nos cojan el ejército de Franco porque nos van a hacer algo que no será algo bueno, entre otras cosas, matar. Por eso, para proteger la retirada hacia Francia, el ejército republicano pues dio orden de dinamitar, derribar todo un puente. En aquel momento el ejército republicano aquí en Cataluña lo mandaba el general Juan Modesto, uno de los más destacados generales de la República. Entonces el presidente de la Generalitat era Luis Companys, que poco más, un mes antes o poco más, había huido de Cataluña. Se había ya ido al exilio porque temía las represalias de Franco.
era un cobarde. Pero el gobierno de la República, con su Consejo de Ministros y su presidente de la República, que era el doctor Juan Negrín, pues estaban en Cataluña. Porque cuando estaban en Madrid, se vieron que las cosas no lo iban bien, se trasladaron el gobierno a Valencia, y luego de Valencia a Cataluña. Primero estuvieron en Barcelona y un poco más tarde en Figueras. O sea que el gobierno de la República estaba bajo Juan Negrín, aquí en Cataluña. Y el presidente de la República era Manuel Azaña. En cambio, el presidente del gobierno era Juan Negrín. Todavía estaba por aquí. Pues bien, los zapadores del ejército republicano, bajo el mando de el general Juan Modesto, pues recibieron la orden del alto mando de derribar todo este puente para no ponérselo fácil el avance de las tropas franquistas, los nacionales, y para de alguna manera proteger a los que estaban huyendo hacia Francia, que repito, debían de ser unos 400 y pico mil o casi medio millón de personas que estaban huyendo hacia Francia, huyendo de las posibles represalias del ejército nacional. De lo que digo, la mitad eran militares y milicianos y la otra mitad eran civiles. Por tanto, para proteger un poco esta huida, pues tuvieron que derribar todo el puente de Besalú. Pero claro, entre las improvisaciones y las prisas, no lograron derribar todo el puente de Besalú. Aquí, como podéis ver, tenemos 7 arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 arcos. Bueno, pues la idea del ejército republicano era derribarlos todos. Pero, como decía, con las improvisaciones y con las prisas, solo lograron derribar 2 arcos y medio. Solo 2 arcos y medio. Y los demás se salvaron. Y para que los podáis ver, pues os dejaré unas fotos para que veáis cómo era a principios de siglo y cómo quedó cuando los republicanos, los intermediarios del ejército republicano, porque no fueron exactamente los jefes militares, no fue exactamente Juan Modesto, fueron unos cuantos oficiales y unos cuantos soldados republicanos que colocaron las cargas de dinamita y solo lograron derribar 2 arcos y medio, ¿vale? Esto es lo que ocurrió. Bueno, pues después de esto ya era necesario tener un puente aquí en Besalú y bajo el régimen de Franco se decidió volver a reconstruir el puente de Besalú. Y se estuvo basado en unos dibujos que había dejado un oficial del ejército francés cuando Besalú estaba ocupado bajo las tropas napoleónicas, de Napoleón, perdón, que había hecho unos bocetos, unos dibujos de cómo era el puente de Besalú en aquel momento. Y pues los arquitectos de la época de Franco, que lo reconstruyeron por ahí entre el año 1962 y 1965, lo reconstruyeron, pues se basaron en estos bocetos de este oficial francés que servía al ejército de ocupación de Napoleón Bonaparte. Y en esto se inspiraron y quisieron hacerlo exactamente. Según estos dibujos de este oficial francés de Napoleón, pues tenía una torre tal como la veis, y la otra torre que se ve allí, tal como la veis, porque fijaos que a principios del siglo ni esta torre ni esta de aquí no existía, no la había. Y bueno, digo, de 1962 a 1965 se tardó unos 3 años en reconstruir el puente de Besalú piedra por piedra. Y la misma manera como se había hecho en la Edad Media. Se dice que en la Edad Media, según algunas crónicas que han visto los historiadores, para construir este puente se tardó unos 10 años y participaron un poco más de medio centenar de personas, entre picapedreros, albañiles. Tardaron 10 años para construir todo este puente. Y en la época del régimen de Franco, pues se tardó 3 años. Y lo dejaron exactamente como había sido durante la Edad Media. Y además, pensad una cosa, fijaos en los colores un poco amarillento que hay del puente de Besalú, de estas piedras, tienen un color que una tonalidad un poco amarillenta. De esto dijo
Francesc Cambó, un importante político, uno de los hijos predilectos de Besalú, aunque no nació aquí en Besalú, Francesc Cambó dijo que estaba hecho de oro oxidado. O sea que consideraba que estas piedras eran de oro oxidado, por el calor característico, el calor áureo, el color del oro prácticamente. Y esto es lo que dijo Francesc Cambó. ¿Quién era Francesc Cambó? Francesc Cambó era un importante político catalán, el fundador de la Lliga Regionalista, que no era un partido separatista, pero sí que era un partido que miraba mucho por la autonomía de Cataluña. Había participado varias veces en diversos gobiernos monárquicos bajo Alfonso XIII y tenía familia aquí en Besalú, y aquí en su infancia y en su adolescencia se había criado. Luego pues se marcharía de Besalú para hacer sus estudios de Derecho y su carrera como político. Francesc Cambó pues tenía relación con el fundador de este importante banco, CaixaBank, la Caixa, que la creó un tal Francesc Moragas, y tenía relación con Francesc Cambó, el líder del partido regionalista catalán que se llamaba la Lliga. Y esta Lliga, la Lliga del partido de Francesc Cambó, era un partido conservador, un partido tradicionalista, un partido democristiano, un partido partidario del orden, de respeto a la propiedad, y un partido que estaba en contra de estas nuevas corrientes políticas como el socialismo, el comunismo o la anarquía. O sea que este era más o menos el ideario de Francesc Cambó, uno de los personajes ilustres de Besalú. Ya sus antepasados eran gentes de aquí, de Besalú, de raíces profundamente de Besalú, y pues eran miembros de la burguesía en su tiempo, que se dedicaban más bien al comercio. Y os lo digo pues por este detalle, que Francesc Cambó calificó las piedras con las que están construidas el puente de Besalú de oro oxidado, piedras de oro oxidado. Bueno, pues os voy a dejar unas fotos para que veáis cómo era antes, a principios de siglo, y cómo había quedado cuando los republicanos habían volado muy buena parte del puente de Besalú y que luego se volvió a reconstruir. Hay que tener presente que ha habido épocas que el nivel de agua ha llegado muy alto. Y fijaos cómo está de alto el puente. El río Fluvià pasa por aquí, no sé si se ve desde aquí, si podéis acompañarme, veremos el río Fluvià. Lo que se puede ver desde aquí, el río Fluvià, este es el caudal que tiene en estos momentos, a día de hoy. Allí podéis apreciar aquellos trozos que son restos, aquellos trozos de piedra. Los trozos de piedra son restos de las murallas que derribaron los franceses, el ejército de Napoleón, para poder debilitar Besalú, sus defensas, y por si acaso otro momento que fuera más propicio volviera a invadir otra vez España y no tuviera dificultades para ocupar Besalú, porque ocupar Gerona le había costado muchísimo, y claro, cuando se retiraron los franceses solo les quedó una tercera parte de lo que había sido toda la muralla que cubría toda Gerona. Y aquí curiosamente pues, se ven restos de muralla que echaron los franceses aquí en el río Fluvià, porque pensad que cuando este río ha crecido mucho y se han producido unas terribles inundaciones, el nivel del agua de este río ha llegado hasta lo alto de aquí, del puente. O sea que aquí quedaría totalmente cubierto de agua. Y los más viejos de Besalú recuerdan que llegó un momento que el agua había llegado, pues desde aquí arriba ponías la mano y ya tocabas el agua, porque había llegado allá arriba. Y además las crónicas históricas dicen que el nivel máximo de agua que ha llegado a Besalú está desde a donde veis ahí el nivel más alto del puente, por lo menos a 2 palmos más. Una altura así de grande. O sea que había llegado un momento que el puente había quedado totalmente inundado por el agua, excepto las torres. Vale, amigos, os dejo con las fotos de cómo era antes y cómo quedó derribado, y luego pues continuaré hablando de más cosas sobre Besalú. Seguidme.
Bueno, pues aquí tenemos un puente moderno de Besalú. En principio había otro puente que se había construido en 1925. Esto es durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera y bajo el reinado de Alfonso XIII. Se ve que en la guerra civil lo derribaron, igual que derribaron el puente medieval, el puente antiguo. El puente moderno se construyó aproximadamente por ahí a finales de los años 50 y los años 60, para que lo podáis ver. O sea que se construyó un puente en la época de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco. Y este es el puente que derribaron los republicanos y que con Franco se volvió a reconstruir. Esta torre de aquí, a principios del siglo, esta torre de aquí no estaba, y aquella tampoco. ¿Por qué no estaba esta torre? Porque en el año 1880 aproximadamente, solo había un solo puente en Besalú, que era este, y se tenía que llevar maquinaria textil a Olot, que allí acababa de iniciarse la revolución industrial, y se habían movido muchísimo dinero. Y esto, la torre, era un estorbo, porque debían de transportar unas cosas muy grandes y estaba obstruyendo paso, no se podía salir, ¿vale? Ya lo habéis visto en las fotos que os he mostrado anteriormente. Y otra cosa que tenéis que mirar, por ejemplo, no sé si veis desde aquí aquellas rocas que hay allí. En realidad no son rocas, son restos de las murallas de Besalú que derribaron los franceses por orden de Napoleón. Muy buena parte, una parte muy importante de las murallas de Besalú, los franceses las arrojaron aquí en el río, que luego pues con las riadas pues se iba arrastrando y en todo caso hubiera sido muy difícil recuperarlo. Es importante que sepáis una cosa sobre este puente. Si desde aquí podéis ver la altura, mejor que lo veréis mejor desde aquí. Desde aquí podéis ver el puente, ¿lo veis? Lo alto. Y miradlo aquí. Fijaos cómo está el caudal. En realidad, los más viejos de un lugar recuerdan que el nivel del agua era hasta aquí. Y que el máximo nivel del agua que se recuerda era por encima del puente, eran 2 palmos. El agua había llegado a este nivel de aquí, para que lo tengáis en cuenta. O sea que imaginaos este nivel, que ya estaría inundando esta parte de Besalú, y todo esto estaría cubierto de agua, para que os hagáis la idea. Lo que pasa es que con el clima mediterráneo, normalmente los cauces del río son bajos, pero esto no quita que haya un momento que haya una lluvia intensa, que sea torrencial, como un diluvio, y el agua se desborde y llegue a estos niveles. Ahora os enseñaré más cosas de Besalú, seguidme. Y aquello que podéis ver ahí es uno de los restos que no consiguieron derribar los franceses. Fijaos que hay un trozo de muralla allí, aquello de roca. Era de estas partes de las murallas que los franceses no consiguieron derribar. Esto indica que había muralla por aquí que cubría esta parte. ¿Vale? Amigos, cosas de historia que es importante que sepáis. Bueno, pues desde aquí podéis ver desde otra perspectiva el puente de Besalú, que como podéis ver en estos momentos tiene 7 arcos. El puente original de la Edad Media tenía 8, tenía un arco más. Y que durante la guerra civil, cuando huían los republicanos, antes lo dinamitaron. ¿Vale? Y aquí, como os decía, que los franceses también derribaron murallas de Besalú. Y aquí se ve algunos de los restos de murallas que derribaron los franceses. En realidad, se trata de que pues cogían los restos de muralla y los tiraban aquí en el río Fluvià porque iba a subir de nivel, lo iba a arrastrar. Fijaos una cosa, aquí, desde aquí se ve el puente de Besalú, el nivel del agua del río había llegado hasta a donde está el lateral del río, e incluso, como os había dicho, 2 palmos más. Los más viejos del lugar recuerdan que solo con meter un poquito la mano aquí ya alcanzaban el agua, pero su nivel máximo era 2 palmos por encima de este lateral que se ve
y pues que era bastante alto. Y aquí también hay algo que recuerda el nivel de agua que había recibido ya en época más reciente, que os lo muestro. Fijaos cómo está el nivel del agua en estos momentos, un caudal normal, y cómo había llegado la inundación, la subida, la crecida del río, que había llegado bastante alto, que os lo muestro. Seguidme. Fijaos si es alto, que tengo que subir escaleras. El nivel del agua había llegado hasta aquí. Y aquí hay una placa que lo recuerda. Fijaos aquí que pone pone 17 de octubre de 1940. Repito, 17 de octubre de 1940, el nivel del río Fluvià había llegado hasta aquí. Ahora, amigos, os muestro más cosas de Besalú. Esta es la zona de que podríamos llamar el Cai Jueu, es decir, el barrio judío de Besalú, la zona donde tenían sus comercios, sus talleres artesanales, sus escuelas, sus dispensarios médicos, su sinagoga y sus baños, que era más bien la parte que da hacia el río. Os lo muestro ahora lo más destacado de este barrio judío de Besalú, y que empalma con la salida del puente de Besalú. Venid que os lo mostraré con más detalle. Ahí, amigos, os lo mostraré mejor. Veis que las calles están muy estrechas. Las calles estrechas, muy estrechas, en ciudades medievales, indica que es barrio de judíos. Ahora os lo mostraré con más detalle. ¿Veis? Como podéis ver, aquí tenemos el puente de Besalú, y la parte que da hacia aquí Fluvià de esta zona de Besalú era el Cai Jueu, el barrio de los judíos. Y aquí hay historia con los judíos porque durante la Edad Media, pues en Besalú habían unos 1000 habitantes, de los cuales aproximadamente 250 eran judíos y 750 eran pues los cristianos de Besalú. Pues aquí en esta zona, esta es la plaza de los judíos, y de la cual se supone que había habido una sinagoga. El resto de viviendas de aquí eran viviendas de los judíos que se dedicaban, por ejemplo, a hacer préstamos. Eran de los primeros banqueros. Tenían talleres de artesanía, se dedicaban a la enseñanza. También se dedicaban a la medicina. En los documentos de historia de aquí, de Besalú, se habla de un tal médico que había, un Ibrahim Levi, no sé, Ibrahim no sé cuántos nombres, Levi. Me recuerdo el nombre de Levi porque Levi es la marca conocida de pantalón tejano. Pues había un judío que se llamaba Levi, y hay muchos otros judíos que se llaman Levi, también son conocidos, que ejercía aquí de médico. Aquí estamos, en la parte de aquí abajo hay los baños judíos, y es uno de los baños judíos más importantes. Está aquí abajo en este subterráneo, por eso no se lo puedo mostrar. Y son un poquito grandes, por estos baños judíos de aquí de Besalú
son de los más importantes de toda Cataluña y tiene pues un significado histórico. ¿Qué pasaba con los judíos? Pues con los judíos era otra religión y en aquella época la religión era muy importante para que un país tuviera una unidad política, pero como cada cual tiene su religión y se resiste mucho a cambiar de religión. Entonces hubo un papa que dijo a los reyes, porque el papa tenía mucha autoridad, dijo, a los judíos hay que separarlos, los ponéis en unos barrios y los cristianos en el otro. Los judíos, como os he dicho, pues se dedicaban a la artesanía, préstamos de dinero, al comercio, a la enseñanza, a la medicina. ¿Y qué se dedicaban los cristianos? Fundamentalmente se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y a ser de picapedreros, es decir, de albañiles para la construcción de viviendas, puentes, casas señoriales, murallas, castillos, etcétera, etcétera. O sea que los judíos eran pues un colectivo aparte, por orden del Papa. Y cuando llegaban determinadas horas de la noche, aquí en este barrio judío no podía salir nadie, porque lo obligaba la ley. Y claro, estaban muy atrapados y por eso tenían estas calles tan estrechas, calles de los judíos. Cuando llegaron los reyes católicos, pues para los reyes católicos era importante la unidad religiosa y como no había manera de convertir a los judíos, pues decidieron la expulsión. O sea que aproximadamente por ahí en la época de los reyes católicos, los judíos que habían aquí en Besalú fueron expulsados. Y Besalú pues continuó habiendo aquí cristianos. Y bueno, pues pasó una época de estancamiento económico porque los judíos pues sabían muchas cosas y aportaban mucho a la economía y una vez que se perdieron los judíos pues la economía pues dio unos pasos atrás muy fuertes. Luego, bueno, la historia viene, la ocupación napoleónica, que se derribaron las murallas, la llegada de la revolución industrial a la Garrosta, que se tuvieron que derribar las torres estas de aquí, la guerra civil, la época de Franco y la época de la democracia, en la cual, pues desde a finales de la época de Franco y ya entrada la democracia, Besalú se fue extendiendo porque empezaron a construir muchas viviendas, muchas casas y se pusieron nuevas industrias. Nuevas industrias, por ejemplo, industrias del papel, industrias que había del yute y que luego pasaron a ser destilaturas de algodón y finalmente el turismo, que aquí en Besalú hay un turismo de fin de semana y de días festivos, incluso de la época de vacaciones, la época estival. Hay un tipo de turismo que no es para quedarse cada día, para quedarse una semana o 2 semanas, como sería Lloret de Mar, por ejemplo, o Playa de Aro. Aquí el turismo es distinto. Entonces Besalú ha ido evolucionando y ha crecido un poco más la población. Queda el casco antiguo, que tiene mucha historia, y el resto de Besalú, pues, se ha ido extendiendo, han construido nuevas viviendas, pisos, casas, de todo, a nivel económico de todos. Y bueno, también han ido apareciendo las fuerzas vivas. Hay varios algunos clubes deportivos, club natación, club de fútbol, han sacado a publicar revistas que han tenido su vida, su tiempo. Y aquí es donde se celebra, por ejemplo, muchas ferias de muchas cosas. La feria del medievo, en septiembre, por ejemplo, es la Festa Mayor. Pues digamos que es un pueblo de Besalú, pues con iniciativa, un pueblo bastante vivo. Pero bueno, no os lo he enseñado todo y hay muchas casas, muchas más cosas por mostraros que si me seguís os lo muestro. Seguidme. Esta zona de aquí, fijaos cómo están estrechas las calles. Es la zona judía y del barrio judío, el Cayueu. Y ya vamos por allí, vamos a zona cristiana. Ya he venido de la zona judía y aquí esta es la Plaza Mayor de Besalú, la cual aquí ya zona cristiana. Y digamos que esta es la calle del Conde Tallaferro. En la parte aquí a la izquierda, que es en donde está el río Fluvia, es la zona judía, lo era. Y todo el resto de Besalú, este casco antiguo, es zona cristiana, ¿vale? Y ahora os mostraré allí algo de murallas que es interesante que se conozca. Sigue.
Fijaos en esta fachada que es de estilo gótico con sus columnas y sus capiteles. Es de estilo gótico. Y ahora os había dicho que había una plaza de los judíos. En realidad tengo otra plaza que ni vale la pena decir que es plaza, que separa lo cristiano de lo judío. Ahora os lo muestro. Seguidme. Como veis aquí hay una pequeña plaza y ahí tenemos un callejón que también es estrecho. Esta plaza de aquí es la otra plaza pequeñita que se puede decir que eran de los judíos. La plaza más grande es la que tenemos ahí al lado del río Fluvia, es donde estaba la sinagoga y los baños. Y esta es la otra plaza que también, pues digamos que era jurisdicción de los judíos. Y aquí os voy a enseñar una calle estrecha que es lo que separa territorio cristiano a territorio judío. Venid que os lo mostraré. Venid. Como podéis ver, son calles estrechas y esta calle, por ejemplo, separa lo que es la parte judía, que es la parte cristiana. Pensad que la parte cristiana incluso tenía otra muralla. Esta muralla separa la parte judía de la parte cristiana. Fijaos cómo salta la muralla. Es una muralla que se ha convertido, en la parte de arriba se ha convertido en vivienda, con el paso del tiempo. Vale, amigos, venid que os seguiré mostrando detalles de las murallas de Besalú. Tengo que deciros que en Besalú prácticamente hay dos murallas, o había dos murallas. La muralla propiamente dicha que cubría todo Besalú, y adentro de Besalú había otra muralla que protegía la residencia del conde, los condes de Besalú. Y pues esta es la parte que ni los turistas ni aparentemente nadie ha logrado ver. Solo hemos visto pues de la muralla pequeña de los condes pues al resto de muralla exterior, que es la muralla que protegía al resto del pueblo, tanto cristianos como judíos. ¿Vale, amigos? Sí, venid que os iré mostrando. Como podéis ver lo alto que es la muralla, fijaos lo alto que es la muralla. Esto separa la zona cristiana de la zona judía. Que la zona judía es la zona que cuando estaba más cerca del río Judía, como os lo puedo mostrar. Venid. Un poco Puente de Besalú. Veáis allí la torre del Puente de Besalú. ¿Vale? Pues ya podéis ver aquí. La parte de aquí, de la calle para allá, que da el río Fluvia, es la zona judía. Y esta parte de aquí es zona cristiana y está formada por una muralla que ya podéis ver lo alta que es. Y considerad que aquí abajo había otra muralla que habían derribado los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte. Vale, amigos, pues esto es historia de la muralla, que no hay mucha gente que lo comente, pero esto os lo explico a vosotros. En esta parte de aquí se han encontrado unas ruinas romanas, que son testimonio que en la época de los romanos Besalú ya estaba habitado. Y aquella iglesia que hay allí es la iglesia de Capelladas, me parece que se llama. Porque hay un río que pasa por allí, el río Capelladas. Por aquí afuera hay murallas que vale la pena. Mirad, mirad, os lo comentaré después, venid. Fijaos, esto de aquí arriba es uno de los restos de la muralla exterior de Besalú. Aquí también se ve un poco de muralla exterior, porque como os he dicho, en Besalú hay la muralla exterior y otra muralla que también cubre interior, que es la protección de los señores feudales de Besalú, los condes de Besalú. Venid que os lo mostraré. Fijaos esta pared de aquí. Esos son restos de lo que también había sido la muralla exterior de Besalú y que seguramente debía llegar mucho más abajo. Y aquí se estuvo construyendo la carretera. Detrás de esta muralla hay lo que es la muralla interior, que no hay turista que lo pueda ver, porque es una propiedad privada. Seguidme y os lo mostraré.
Fijaos en esta muralla que hay aquí detrás mío, pues esto era parte de la muralla interior de Besalú, de la residencia de los condes. Ahora es una propiedad privada. Había sido comprado por un hombre muy rico de Besalú y luego lo revendió, me parece que a principios del siglo pasado, a uno de los industriales más importantes de Besalú, Salvador Vilarrasa, que tiene una empresa aquí de filaturas, la había tenido de yute y luego de filaturas de algodón, que da trabajo a mucha gente aquí en Besalú. Pues ahora es propiedad privada y esto era parte de la muralla antigua que protegía la residencia de los condes de Besalú, mientras el resto del pueblo se protegía por la muralla exterior. Os mostraré alguna cosa, algún monumento de aquí, de la Edad Media, que nadie puede ir a visitar, pero que se puede ver desde aquí fuera. Seguidme. Aquí a mis espaldas, pues porque os decía, la muralla interior que protegía la residencia de los condes de Besalú. Aquí arriba se ve un poco un monumento medieval que es la iglesia de Santa María, pero aquí adentro está dentro de propiedad privada y por tanto no se puede acceder. A donde estaba la residencia de los condes de Besalú, que es aquí dentro y que ahora pertenece a, digamos, el más rico del pueblo, el industrial de Vilarrasa, pues tiene 3 entradas. Supongo que tiene 3 entradas, pero no puede acceder nadie porque es propiedad privada. Desde la otra calle, la calle mayor que hay en el centro de Besalú, se ve una entrada hacia donde era pues la residencia de los condes de Besalú, que estaba cubierto con sus propias murallas y pues que ahora es una propiedad privada y por esto nadie la puede ir a ver. Por esto este monumento no lo puede ir a ver nadie porque es privado. Seguidme que os mostraré más cosas. Estos son restos de la muralla interior, la muralla de los condes. Y a la parte de aquí, donde se ve este hotel, en otro tiempo habían habido 2 iglesias que han desaparecido. Para que lo tengáis en cuenta. Esto también está relistado con documentos históricos. Ahora aquí tenemos la fonda Siqués. Aquí había una pequeña iglesia y un poquito más ahí delante había otra iglesia. Y es una lástima que la hubieran derribado para construir viviendas nuevas, pero esto ocurre a menudo. ¿Vale, amigos? Esta es una de las entradas particulares de, digamos, todo este recinto que había pertenecido a los condes de Besalú y que adentro tiene pues la muralla interior, que es la muralla de la residencia de los condes de Besalú. Os dije que había unas 3 entradas, esta es una, pero ahora es entrada pórtico de una propiedad privada. Más allá adelante, en la calle mayor, hay otra que si me seguís os lo muestro también. Esta masía que veis aquí a mis espaldas era una de las casas señoriales de Besalú, o sea, de uno de los personajes más ricos que había en aquella época de Besalú. Y fijaos que tiene características de más. Tiene en la parte de aquí delante unos porcios como unos arcos que eran donde pues, servía de almacén y para que se pudiera dar cobijo a los animales, a los caballos, que era el medio de transporte de aquella época. Seguimos, que os lo mostraré un poquito más de esta casa señorial. Ver los arcos, que la casa señorial es muy grande porque llega a varios metros más ahí delante. Seguidme que os muestro más cosas. Desde aquí se puede apreciar un poco el ábside de la iglesia de San Vicente, ábside de la iglesia o monasterio de San Vicente, que es de estilo románico, y a donde normalmente los turistas o los ciudadanos de Besalú no pueden acceder es en la propiedad privada donde antes había sido residencia de los condes de Besalú, de la cual aquí cerca hay otra entrada. Seguidme, os lo muestro la entrada. Es ahí arriba mismo. Como podéis ver, este arco, aquí es la otra entrada, que he de decir que aquí pues está el otro perímetro de muralla, que era la residencia de los condes de Besalú. Y claro, como es una propiedad privada, se podía entrar por allí y se podía entrar por la otra entrada que os he mostrado. Es una propiedad privada
propiedad de Vilarrasa, un personaje importante de aquí de Besalú. Y esto es lo que ni los turistas ni los ciudadanos normales no podemos ver, no podemos disfrutar. Pero bueno, el resto de Besalú tiene pues interesante conjunto monumental. Quedan algunas cosas más por enseñaros y os lo muestro porque lo que yo os explico no están en las guías turísticas o no los ponen las guías turísticas, y esto es importante que lo sepáis sobre la historia de Besalú. Besalú es un sitio que me conozco bien porque he venido cientos de veces, ¿vale, amigos? Este edificio que tengo aquí a mis espaldas, este edificio es ahora, creo que es la biblioteca pública que hace funciones de la casa de los ancianos, Casal dels Avis, también funciones de dispensario sanitario. Pues bueno, este edificio de aquí lo adquirió el ayuntamiento, pero había pertenecido a la familia del ilustre y famoso Francesc Cambó, el fundador de la Liga. La persona que su familia pertenecía aquí a Besalú y que el tal Francesc Cambó había llegado a ser varias veces ministro de gobiernos españoles, de gobiernos de la época de Alfonso XIII. Ya os he hablado antes de Francesc Cambó, que era un político que miraba mucho por Cataluña, que quería una Cataluña con mucha autonomía, pero no era separatista, y que era de ideas de derechas, conservador, partidario de la propiedad privada, partidario del catolicismo, y pues que estaba en contra de aquellas corrientes ideológicas que aparecieron a principios del siglo, como el comunismo, socialismo, el anarquismo y otras variantes ideológicas. Tener pues presente que este edificio tiene historia porque perteneció a Francesc Cambó, que es pues el personaje de Besalú más destacado, después de Tallaferro, después del Conde Martí y después de, bueno, de otras personalidades que también hay que tener presentes. Creo que me quedan algunas cosas más por mostraros y luego terminaremos. Seguidme. Viniendo de la calle Mayor, ya estoy otra vez aquí en la Plaza Mayor. Este edificio cantonero que hay aquí detrás me parece que es una especie de pequeño museo, que adentro hay un cuadro que, si no mal lo recuerdo, hay una pintura de Puente de Besalú, que cómo era el Puente de Besalú, pues de tiempo más atrás, y no sé si se aprecia también pues la forma que tenían las torres encima del Puente de Besalú. Y claro, es muy difícil encontrar bocetos, dibujos, pinturas de Besalú que muestren tal como era pues la Edad Media, la época del Renacimiento, el Barroco, hasta tiempos más recientes. Aunque sí, os tengo que decir que en 1980 se tuvieron que derribar las torres para facilitar el paso de una maquinaria textil que iba en dirección a Olot, que eran pues los inicios de la Revolución Industrial, que traerían pues a todo el territorio prosperidad y desarrollo. Por si queréis verlo, pues si algún día venís aquí, pues mirarlo como era el puente, aunque no sé si es un retrato actual o más pretérito, porque cuando se reconstruyó otra vez el puente de Besalú en la época de Franco, pues se basó en el dibujo que pintó el oficial francés que estuvo en la guarnición de Besalú, o sea que el militar que representaba al ejército de Napoleón aquí en Besalú, que es el que hizo el dibujo del puente tal como era. Y esto lo dibujó pues para hacer sus estudios militares y para estudiar de qué manera se tiene que atacar, de qué manera derribarlo, de qué manera aprovechar sus defensas. Por eso lo dibujó. Y durante el régimen de Franco pues se quisieron basar en este dibujo para volver a reconstruir el puente medieval de Besalú, que lo habían derribado el ejército de la República durante su huida hacia Francia, cuando ya se veían completamente perdidos. ¿Vale, amigos? Me parece que alguna cosita más os tengo por mostraros, seguidme. Esta es la plaza más grande que hay de Besalú. Dentro exactamente de Besalú, que durante la Edad Media pues se hacían ferias, se hacían pues mercado,
y aquí pues había mucho sitio para estas necesidades. Aquí hay otra de las iglesias más que hay aquí en Besalú, que no es muy conocida, y sin embargo esta iglesia que hay aquí, iglesia o más bien monasterio, es de San Pedro, que podéis ver la fachada, ¿vale? Pues esto es la plaza más grande que hay en Besalú, a un ambiente completamente medieval. Repito, en aquellos tiempos de la Edad Media se hacían ferias, se hacían mercados, se hacían intercambios, era lugar de encuentro de las gentes para todo tipo de negocio. ¿Vale, amigos? Vamos a mirar unas cuantas cosas más. Esto que veis aquí en mis espaldas están viendo lo que queda de la muralla exterior de Besalú. Hay algunos que han abierto alguna entrada, por ejemplo, y en esta muralla exterior adentro hay propiedades y hay algunos edificios que tienen valor histórico, pero son propiedad privada y por esto no es accesible. Pues es parte de la muralla que rodeaba todo Besalú. Y más allá hay construido unos colegios nuevos y hay la otra entrada que hay en Besalú, pues que allí pues hay unas pequeñas partes de la ciudad que las murallas están pues desaparecidas, por decir algo. Y esto es algo que tenéis que tener en cuenta, porque estas murallas tienen su historia, ¿vale? Las murallas de esta, la muralla que es la exterior, y la que os he mostrado antes, pues en la muralla que protege la residencia de los que eran los condes de Besalú, porque fuera de Besalú también habían conflictos, y los condes lo que querían era vivir en un lugar tranquilo. Pensad que en aquella época los condes de Besalú tenían muchísimo poder, y fueron independientes durante mucho tiempo. Eran prácticamente como reyes. Vale, amigos, aún me queda algo más de mostraros de muralla y con esto ya tendréis bastante, porque la verdad es que si tengo que explicaros toda la historia de Besalú, pues hay mucho por contar. Seguidme. Nosotros murallas, muy larga la muralla. Es muy larga la muralla, como habéis podido ver, cubre prácticamente todo Besalú. Y a la parte de atrás, aunque ahora es de noche y no se ve muy bien, más allá abajo está el río Fluvià. Os había mostrado antes el nivel donde había llegado las inundaciones. Aquí también hay una información del nivel a donde había llegado el río Fluvià, que aquí, por ejemplo, está poniendo que en el año 1907 el nivel de agua del río Fluvià había llegado hasta aquí. ¿Vale? Y en fin, que ya estas murallas tienen muchas historias, las han construido los distintos condes y los distintos reyes. Uno de los reyes más renombrados para la construcción de estas murallas de Besalú ha sido, por ejemplo, Pedro II y también Pedro III, que había sido rey de Aragón. No sé qué matrimonio había habido entre los reyes de Aragón y los descendientes de Ramón Berenguer, que eran los condes de Barcelona, y en aquellos momentos ya Besalú estaba aglutinado a Condado de Barcelona, cuando lo había fundado pues Ramón Berenguer, y no sé demasiada cosa, no voy a entrar más en detalle de historia medieval, pero quiero decir que un tal Pedro, pues un rey que se llamaba Pedro, pues era uno de los que había pues insistido en que Besalú tiene que ser fortificado, Besalú tiene que ser rodeado de muralla. Vale, amigos, y al fin esto hasta aquí, habría mucho que ver, pero ya que estamos de noche, ha anochecido mucho, pues os mostraré ya que tengo que ir hacia allí a ver cómo se ve el puente de noche, a ver si os lo encontráis bonito. Vale, amigos, venid. Es lo que queda de las murallas, fijaos cómo suena ante las murallas. Hay mucha muralla aquí en Besalú. Este es el edificio del
el hospital medieval de Besalú, donde se atendían a los enfermos. Pero si me acercáis un poco más, os muestro la fachada del hospital, que es muy bonita. Venid. Como os dije, aquí está la entrada del hospital de Besalú medieval, que tiene una fachada muy bonita, como podéis ver. Y aquí tenemos la torre del monasterio de San Pedro y el ábside de la capilla. Así de la capilla o monasterio de San Pedro. Y bueno, aquí sigue la muralla, pero algunas fachadas ya les han dado forma de vivienda, pero antiguamente era muralla. ¿Vale, amigos? Dime. El hospital de la Edad Media. Y veis, esto antes había sido muralla también, pero ahora se le ha dado forma de vivienda, en los cuales hay unas columnas de unos ventanales de arco, y cada columna con sus capiteles, lo cual se puede decir que es de estilo gótico, de la Edad Media. O sea que las murallas hasta el final también se han utilizado para que sirviera de mampostería, pared para viviendas particulares. Esta muralla sigue ahí hasta en dirección al puente. Seguidme. Como veis, todo lo que queda de murallas de Besalú. Las murallas siguen por allí y por allá. Está muy oscuro, no se ve. Esta es una de las entradas que está llevando a Besalú, al centro de Besalú, que nos lleva a la Plaza Mayor. Como podéis ver, nos lleva a la Plaza Mayor, donde está la curia, que la curia era el lugar donde se impartía la justicia, era también sede del obispo y demás cosas administrativas de aquella época de la Edad Media. ¿Vale? Sepad pues que como algunas ciudades medievales tienen pues las entradas muy estrechas, sobre todo el barrio judío. Vale, ahora seguimos. Perdonad por mi tos. Ahora seguimos por allí, que veremos más de cerca el puente de Besalú, que creo que lo habrán iluminado. Veremos cómo se ve de noche. Bueno, amigos, pues aquí podéis ver una vista nocturna de Besalú, que está iluminada de noche. Ahora son más o menos las 10 de la noche y lógicamente está oscuro, está nublado, pero podemos ver cómo se ve el puente de Besalú de noche, del cual desde el principio del vídeo os he explicado un poco su historia. Y para terminar, os seguiré poniendo otra vez las fotografías de estas que muestran cómo era el puente de Besalú antes de tomar esta fisonomía, porque esto es el puente restaurado. Recordad, como decía Francesc Cambó, está hecho con piedras que son óxido de oro, porque se ven doradas, se ven del mismo color del oro, se ve de este color amarillento que recuerda el oro. Esto es lo que dijo Francesc Cambó, el fundador de la Lliga, el importante político que aportó Besalú al gobierno español y que estaba por que hubiera una Cataluña mucho más autonómica, pero que no era separatista. Vale, amigos, pues con esto termino el vídeo y os deseo muy buenas noches y hasta la próxima. Ya, os repito, os dejo con las fotografías de lo que era el puente de Besalú para que veáis cómo había sido antes y que no exactamente como lo estáis viendo aquí detrás. Vale, amigos, nada más. Adiós.